Ahora sí vamos a dar lugar al panel. Este panel que sigue tiene que ver con saber qué es lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, qué sucede hoy y qué va a suceder en los próximos años. Y todo tiene que ver con la innovación tecnológica. ¿Y qué están haciendo las empresas y qué están creando con respecto a la tecnología? Esa es un poquito la pregunta que nos hacemos y hay especialistas de distintas empresas, representantes de Microsoft, de QS Technology, de Extreme, de subastas subastas electrónicas y de SEDI. Para ello va a estar moderando Omar Pagliotto. Él es director de Informática Jurídica del Poder Judicial de Entre Ríos. Hola, buen día gente. Vamos a dar comienzo a este panel, un panel realmente interesante. Aborda temas que frecuentemente llaman nuestra atención y nos atraviesa a todos los poderes judiciales. Le damos la palabra a Lucas Couderes de Dell Technologies, quien nos va a hablar sobre el desafío de los almacenamientos de datos y su relación con la gestión documental electrónica en los poderes judiciales. Buenísimo, muchas gracias. Mi nombre es Lucas Couderes, yo soy parte de Dell Technologies. Vine acá hoy gracias a QS, nuestro partner Titanium. Quería comentarles un poco sobre lo que son los datos no estructurados, ¿no? Porque cuando nosotros guardamos la información y todo lo que estuvieron charlando estos días con las distintas tecnologías, el centro de todo lo que estamos conversando y almacenando va a ser la información que solemos llamar datos no estructurados. Ese tipo de información a lo largo del tiempo se ha triplicado porque ya no es información que vamos a estar guardando un tiempo y luego eliminando, sino que la vamos a guardar por muchísimo tiempo o para siempre, como hemos escuchado a muchos de nuestros clientes cuando trabajamos con este tipo de datos. Buenísimo. Perfecto. ¿Está para acá? Ahí está. Buenísimo. Entonces, lo primero sería separar un poco los datos comunes y de los datos no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados son bases de datos, máquinas virtuales, pero cuando hablamos de datos no estructurados vienen a representar un gran volumen de información y ya no es tanto como antes pensábamos solamente las bases de datos, porque esas bases de datos solían crecer con datos, imágenes, audio, video. Hoy cada vez más es información que ustedes mismos están recolectando para estas herramientas y poder llevar un control de todos los procesos. Cuando hablamos de una solución para almacenar esto, estamos pensando en un equipamiento que nos permita proteger la información en un lugar centralizado, ¿sí? Y una solución que sea fácil de administrar, sea una herramienta que nos permita crecer de esta manera del ego que decimos nosotros, que es que yo puedo ir creciendo mi solución a medida que voy creciendo con performance, capacidad, ancho de banda y poder de esta manera poner un lugar centralizado en el data center o distribuido en distintas locaciones para que esa información en conjunto esté accesible. Cuando pensamos hoy en día en cómo vamos a proveer información en nuestro data center, pensando del lado de la tecnología, ¿no? Obviamente a ustedes les toca del punta a punta porque les van a precisar desde la persona que está generando la información hasta la que la está consultando y tienen que lidiar con muchísimos sistemas de distintas características. Nos pasa mucho en Dell Technologies trabajar con lo que son las soluciones de video, cuando se van a grabar distintas soluciones, distintos juicios y demás. Bueno, cuando llegamos a esa información, la información puede venir de distintos lugares. Puede venir de un servidor Windows, puede ser de un servidor Linux, puede ser de un celular. La realidad es que hoy las aplicaciones pueden estar en cualquier lado y ya no es solamente la laptop y la persona que está cargando manualmente los datos, porque ya pasamos esa modernización tecnológica que era pasar del papel al digital, o estamos transicionando, ¿no? Pero bueno, ahora ya no estamos hablando tanto de solamente digitalizar lo histórico, sino que todo lo nuevo se registre directamente y eso representa un desafío, representa poder compartir distintos mundos y no estar atado solamente a un servidor, a una aplicación, a una forma única de trabajo, sino que sea multiprotocolo. Entonces ahí es donde decimos que la información ya no es solamente el registro del Word, la aplicación web, es también la videovigilancia, los accesos, los controles. Hay muchísima información que en conjunto va a vivir adentro de estas soluciones. Entonces, cuando pensamos en una solución del lado del Technologies, es decirle, bueno,
Cuando piensen en dónde van a almacenar esta información, pensemos en un lugar, en un repositorio que viva a lo largo del tiempo, que no tenga que estar pensando, como me pasa con muchos clientes, que yo compro un equipo hoy y dentro de 5 años está fuera de venta, que es un equipo que voy a tener que empezar a migrarlo dentro de un par de años porque o lo llené o ya no es más un equipo que me sirva en el nivel performance o no tiene más soporte. Este tipo de soluciones como PowerScale lo que nos va a permitir a nosotros es entregar un hardware que va a convivir con distintas generaciones, que va a poder almacenar y compartir esta información que decíamos antes en un hardware que no me importa qué modelo soy, sino que va hoy a instalarse con una solución, mañana va a ser compatible con un modelo siguiente y de esta manera este equipo hace lo que son las famosas no migraciones, que es un dolor de cabeza, porque una vez que ustedes se digitalizaron y llevaron todo lo que llevó años de convertir de papel a registros digitales, bueno, ¿qué pasa si dentro de 2 años, 5 años tengo que volver a migrar esa información? Es un dolor de cabeza que realmente no queremos pensar. Entonces estas soluciones nos ayudan a todo eso. Una vez que nosotros tenemos estas soluciones, el siguiente paso y el siguiente desafío después que digitalizamos todo es, bueno, ¿cómo vamos a protegernos contra ataques de distintos tipos? Algo que es muy sensible es la información que justamente todos ustedes están guardando dentro de estas soluciones. ¿Sí? Ya no estamos pensando en que solamente no entre alguien al edificio o no entre alguien al data center, sino que ya hoy en día el acceso a esos ataques pueden ser de manera totalmente remota. ¿Sí? Y ese es el problema. Y para eso lo que tenemos que estar preparados es en una solución que nos permita protegernos de los datos y proteja todos estos datos que nosotros almacenamos contra ataques como por ejemplo lo que es hoy ransomware, ¿sí? Que es mala palabra pronunciarlo, es el innombrable como muchos de mis clientes me lo mencionan, porque la realidad es que algo que no queremos pensar, pero está atacando cada vez más clientes locales. Yo particularmente estoy trabajando con clientes en Chile, en Uruguay, en Argentina, y nos pasa que cada vez más vemos reportes de este tipo. Entonces, ¿qué pasa con estas soluciones? Una solución que esté protegida contra ransomware, ¿sí? Tiene que estar pensada para ser distinta a lo que es un disaster recovery. Tenemos que estar pensando que van a ser funcionalidades distintas porque nuestro foco es tener una bóveda de información totalmente aislada y protegida. ¿Para qué? Para que no nos encripten nuestros datos, para que no nos borren nuestra información o peor, que esa información se divulgue en la red, ¿sí? Entonces, para estas soluciones hay que trabajar en conjunto con un montón de tecnología, por eso hoy estamos acá hoy con distintos partners. Lo que pasa es que justamente QS los va a ayudar también en eso. Es que el foco de la seguridad no tiene que estar solamente en la capa de networking o en la aplicación, sino tiene que ser en un todo. Porque la realidad es que hoy cualquier punto de estos que esté debilitado va a causar una intrusión del tipo de ataques de ransomware, ¿sí? Entonces, dejarlo solamente con unas palabras más y las distintas técnicas que hoy tenemos para protegernos de estas soluciones. Nosotros tenemos que ser capaces de separar la información, como yo les decía, en una bóveda que esté aislada, que no llegue absolutamente nadie, ni siquiera los administradores de storage, porque cualquier persona, cualquier usuario dentro de la red puede estar hoy en día afectado sin darse cuenta e infectado por ransomware y dar acceso sin querer a nuestros repositorios de información que con tanto tiempo y cuidado nos llevó a digitalizar, como habíamos mencionado antes. Y lo último es detectar esas alertas a tiempo. Si yo tengo un ataque, el tipo de ataque de ransomware, a diferencia de un ataque de antivirus o otro tipo de ataques que podemos recibir, son muy silenciosos. Si un equipo de hackers empieza a encriptar nuestra información, nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que finalizó ese proceso y por volver a restaurar esa información puede llevarnos meses o años para atrás. Es terrible el daño que pueden causar, entonces es muy importante que apenas haya un ataque de este tipo, nosotros podamos tomar una reacción rápida, detectar ese ataque, desconectar a ese usuario de la red que, aunque él no se dé cuenta o ella no se dé cuenta, su computadora está haciendo ese ataque por detrás. Y si se borró algún dato, se generó algún tipo de información que está comprometida, bueno, poder recuperarnos rápidamente. No tenés que estar pensando que no puedo responderle a un juez, no puedo estar respondiendo a una causa porque la información la estoy restaurando y me lleva una semana en recuperar. Eso no puede pasar. Entonces, para eso estamos con nosotros, con este tipo de soluciones para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias, Lucas. Ahora le pasamos la palabra a Maximino Álvarez de la empresa Extreme, empresa que se dedica esencialmente a desarrollar software de videoregistración y catalogación de audiencias orales. En esta oportunidad nos va a hablar de la sala de vistas ubicua.
toda tu palabra, Máximo. Muy bien. No sé si esto está mi presentación operativa ya. Bueno, mientras tanto quiero agradecerles, como siempre, a Jufejos una vez más la amabilidad y la invitación que nos han hecho para estar aquí, a la doctora Batiani, al doctor Adaro también por el empuje que ha puesto en todo esto y a todos los amigos en los poderes judiciales de las provincias. Eso para empezar. No sé si... Ahí está, efectivamente. Más que hacer una presentación, en realidad les voy a compartir brevemente nuestras reflexiones, en particular como fabricantes de sistemas de gestión de contenidos audiovisuales en el mundo judicial, de lo que nos ha pasado los últimos años, del cambio que ha supuesto el COVID y cómo esto nos lleva también a nosotros a tomar nuestras medidas y nuestras adaptaciones para un entorno que es diferente. Procuraré ser rápido. El concepto lo hemos llamado sala de vistas ubicua, que se explica aquí, lo explica el diccionario. La sala de vistas es la dependencia del órgano jurisdiccional en la que se desarrolla ante el juez el juicio oral, con la presencia de las partes, y algo que es ubicuo es algo que está presente al mismo tiempo en todos los sitios. O sea, este es el panorama que tenemos ahora. Es decir, cualquiera de los agentes y actuantes en el mundo judicial, en lo que antes era la sala de vistas, puede estar deslocalizado en su casa, en la propia sala de vistas, puede suceder a todos a la vez, a todos en parte, y esto es la clave que nosotros entendemos con la que hay que trabajar, ¿no? Efectivamente, el campo de juego ha sido brutalmente cambiado por el COVID-19. La necesidad de mantener los servicios judiciales ha llevado a soluciones probablemente de urgencia que se han tenido que tomar sobre la marcha, pero que ha permitido a los poderes judiciales mantener vivo el servicio, ¿no? En un esfuerzo que todos conocemos y todos sabemos que ha sido pues, ímprobo por todos y especialmente por los técnicos que han tenido que soportar estos sistemas funcionando, ¿no? En particular, la acción judicial por telepresencia ha sido clave. Nosotros entendemos que no hay vuelta atrás en esta situación. Sí vemos que igual que ha subido la marea está bajando. En muchos sitios ya se está volviendo a las salas de vista, pero entendemos que no va a ser la sala de vistas como la conocíamos. Esto ha cambiado y tenemos que adaptarnos y nosotros en nuestros productos exactamente igual. Antes han hablado abogados muy bien de temas técnicos. Yo soy un técnico y seguramente hablaré muy mal de algunos temas que tengo que hablar porque son de abogados, pero tengo que hablar porque no forma parte de nuestro núcleo de trabajo del producto, pero sí del perímetro que nos afecta y que tenemos que conocer y ha contribuido también a nuestras reflexiones. Básicamente, derechos y principios procesales que nuestros sistemas de alguna manera tienen que ayudar a soportar y a mantener. Principio de inmediación, es decir, la necesidad de la apreciación directa por sus propios sentidos del juez o de la sala que está juzgando. Evidentemente, cuando hablamos de vídeo, esto significa que la calidad de vídeo y audio tiene que ser suficiente para que este principio se vea apoyado. Y no siempre es así. Todos sabemos que hay determinadas, por temas básicamente de infraestructura, de calidades, etcétera, hay un gran número de salas donde esta calidad extrema requerida para el vídeo, para que de verdad sea soporte este principio, no será. Ahí hay un primer punto a considerar. El principio de oralidad, las actuaciones judiciales tienen que ser predominantemente orales y esa es la gran vía de evolución. Y obviamente las audiencias con telepresencia ayudan y facilitan pues este principio. El derecho a un proceso público, que en algunos países incluso forma parte de la legalidad constitucional en la ley. Y aquí, efectivamente, puede haber alguna limitante. Por ejemplo, el acceso a terceros, si es público, probablemente tenga que ser o pueda ser retransmitido. Hay múltiples tecnologías de streaming, etcétera, para que todos podamos ver lo que está pasando en un juicio público. Hay que respetar, efectivamente, ciertos elementos, como, por ejemplo, en determinados tipos de procedimiento, el orden en el que los testigos declaran, que a veces es relevante, ¿no? Derecho a la tutela efectiva, el uso de telepresencia no perjudica este derecho, al contrario. El derecho fundamental de defensa, una vez más, sostener argumentalmente las pretensiones de las partes
y poder atacar y rebatir argumentos de la parte contraria. Una vez más, la calidad de la videoconferencia o la de telepresencia es importante, ¿no? Y otra serie de principios que no voy a enumerar, que lo saben ustedes mejor, pero que son de economía procesal, principio de concentración, que efectivamente en la vida real, obviamente la inclusión de la videoconferencia permite en muchos casos juicios que se suspenden porque es imposible que estén presentes todos los citados, que se celebren porque la videoconferencia permite precisamente una presencia virtual. Sin más, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué opinan los profesionales? Pues vamos a llamarlo de esta manera. Esto simplemente es un muestreo, pero quiero dejarlo claro. Por ejemplo, el Congreso de Colombia, la ley de este año de junio de 2022 sobre medidas de tecnologías de la información, y hay que leerlo. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por cualquier otro medio puesto a disposición por una o ambas partes, y en ellas deberá facilitarse y permitirse la presencia de todos los sujetos procesales, ya sea de manera virtual o telefónica. Esto básicamente, ¿qué es? Hagan ustedes, hay vía libre para cualquier conexión con el juicio, ya sea telefónica, ya sea por videoconferencia, de cualquier otra manera, es válida. Luego, por supuesto, se desarrolla, esto simplificar un poquitito, en la ley se desarrolla y se ponen limitaciones, ¿no? La siguiente matización. En materia penal, esto viene de un fiscal en el Tribunal Constitucional español. En materia penal, la regla general sigue siendo la práctica de la prueba en presencia del juzgado o tribunal que ha de conocer la causa. O sea, vemos ya que en penal o criminal pues, hay ciertas matizaciones respecto al uso de teleconferencia o videoconferencia, ¿no? Se dan casos, como este año se ha dado, por ejemplo, de algunas estimaciones de recurso, en este caso. Esto es una sentencia de un tribunal, de una audiencia provincial. Se concluye la necesaria estimación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en el sentido de revocar la decisión del juez de no acordar que se efectuara una documentación escrita complementaria a la grabación audiovisual. Es más, ¿esto qué significa? Si la grabación audiovisual no tiene los elementos de calidad suficientes, pues se necesita, volvemos al papel. Esto es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Y ya en el otro extremo tenemos opiniones, en este caso de Manuel Richard, que es un catedrático de Derecho Procesal, que opina, dice, resulta claro que las profundas significaciones humanas, sociales y jurídicas que confluyen en el juicio oral no pueden ser sustituidas por una vista oral. Entonces, nosotros, los que somos técnicos y tecnólogos, vemos que hay del blanco al negro, opiniones de todo tipo. Evidentemente, no todo es del mismo peso, porque no es lo mismo la opinión de un catedrático de procesal que una ley de una asamblea o de un parlamento. Esto está claro. Pero tenemos que considerarlo, ¿por qué? Porque nosotros estamos dando servicio en muchos países, tenemos una gran multiplicidad de clientes con intereses, con velocidades muy diferentes a la hora de implementar la oralidad, y tenemos que tener en cuenta pues, esta amplitud de visiones porque nos toca, porque nosotros al final hacemos sistemas para que los poderes judiciales los usen y puedan dar el servicio que se debe, ¿no? Bien, entonces nosotros a partir de aquí llegamos a la sala, al concepto de sala de vistas ubicua, que como digo es la metáfora final, así la llamamos, de la dependencia en la que se celebra un juicio oral, que ya es una dependencia, puede ser, como digo aquí, real o virtual. Es decir, nuestra sala de vistas ubicua puede incorporar y debe incorporar cualquier tipo de funcionamiento. El modo de funcionamiento tradicional, y lo estamos viendo, se vuelve a las salas, pero el modo también mixto, y no mixto como era antes, donde se celebraba el juicio en la sala y a lo mejor un testigo o un declarante entraba por videoconferencia, sino que cualquiera de los agentes que están en la sala pueden entrar, incluso el propio juez, aunque parte se haga en la sala real. Y la sala virtual, donde todos los agentes, como ha pasado en la pandemia, pues están en videoconferencia, trabajando en remoto, ¿no? La sala de vistas ubicua pues, debe ofrecer, en nuestra opinión, una experiencia de uso unificada, da igual. Unificada significa que el usuario, el juez, el secretario judicial, los abogados, los intervinientes, no tienen por qué saber
lo sabrán, pero no tienen por qué saber en el funcionamiento del sistema si es completamente virtual o completamente presencial la audiencia. Es una unificación de la experiencia de uso y orientada, lógicamente, a la operación judicial. Por supuesto, garantizar que todos los productos de ese juicio, tanto datos, metadatos, los vídeos, los audios, las pruebas que se puedan presentar, sufren un tratamiento y se gestiona la cadena de custodia antes de que esa información pues pase o se integre en los sistemas de gestión procesal correspondientes. Y, por supuesto, gestionar y tratar el audio y el vídeo a la mayor calidad posible. Una vez más, reforzando esos principios que ustedes conocen y que hay que apoyar con las soluciones informáticas, ¿no? En fin, hay una serie de desafíos identificados que también son de sentido común. La identificación de los profesionales en remoto, del juez, del LAC, de las partes, la defensa, la acusación, de los intervinientes, de los peritos, los testigos. ¿Cómo identificamos a alguien que se conecta por teléfono? Pues no lo sé. Tendrán ustedes, los abogados, que pensarlo y decir qué se puede admitir y qué no. Los tecnólogos lo que haremos será herramientas para que eso quede registrado convenientemente, sin más. Por supuesto, la preservación de garantías y derechos que mencionaba antes, la calidad del vídeo, probablemente votación remota y capacidad de deliberación, cuando hay una sala y se compone de varios magistrados. La gestión de la comunicación confidencial entre abogado y cliente, que, bueno, en la videoconferencia es un poquito más delicada, pero esto es un derecho fundamental. La gestión del orden de declaración de imputados y testigos cuando el juicio es totalmente virtual. Y, por supuesto, incorporar actividades remotas sobre el procedimiento, o sea, contribuciones incluso también de... No sé si me estoy pasando ya de tiempo. Termino muy rápido ya. Y como somos una empresa de tecnología, pues no me puedo resistir a poner un pequeño diagrama de bloques de cómo entendemos nosotros esto, pero que básicamente y muy rápidamente consiste en esto. Nosotros vemos que toda la gestión de oralidad estará en una infraestructura que técnicamente se llama de hiperconvergencia, donde ahí estarán todos los servidores centrales, los servidores de interfase con los sistemas de videoconferencia, las bases de datos y una cosa muy importante, que es el servidor de corte de juicios virtuales. ¿Esto qué significa? Que eso que teníamos antes en una sala de vista real, que era un PC, una pieza de software también que hace las grabaciones, que donde se firma digitalmente, que incorpora pruebas, todo esto será un servicio en la nube, en la red, que además podrá gestionarse y ser reutilizado por los diferentes órganos judiciales que en un momento dado tienen programada una grabación, una vista, y simplemente esto entra de manera natural cuando trabajamos en remoto, o bien desde casa, o bien desde otros edificios, y que exigirá una adaptación en las salas de vistas tradicionales, convirtiendo muchísima inversión que hay hecha de audio y vídeo analógico, digital, al mundo IP para poder llegar a gestionar esto de una manera deslocalizada, ¿no? Aquí termino, ya me he pasado más de la cuenta. Espero haberles contado algo interesante y haber sido suficientemente rápido, no lo suficiente para no aburrirles. Sí. Gracias, Maximino. Le pasamos la palabra a Matías Altamira, titular de Subastas Electrónicas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar, sobre todo cuando venimos de chiquitos, tratando de crecer y crecer. Veamos qué pasa acá. ¿No? Bueno, mientras se va activando la presentación, la primera pregunta que yo me gustaría hacerle para plantear el esquema es: ¿quién estaría dispuesto a vender algo de su propiedad por el 40, por el 50% de su valor? ¿Nadie? Eso pasa
muchas veces en las subastas presenciales. Fruto de distintas metodologías, después se ha ido desvirtuando el proceso. Si yo fijo una subasta a las 10 de la mañana de un día lunes o un día miércoles, un jueves, el 90% de las personas que tienen capacidad, no funciona esto, ¿no? El 90% de las personas que tienen capacidad de compra están trabajando. Cuando nosotros fijamos una subasta, yo trabajaba muchos años, trabajé en el juzgado de quiebra de Córdoba. ¿Cómo hacíamos cuál era la lógica para fijar un horario de subasta? La disponibilidad de mi secretario. Si el secretario no compra, no va a comprar jamás. Entonces él le veía su agenda, decía, me gusta el jueves a las 11 de la mañana. ¿Y los compradores qué hacían? Tenían que buscar, seguimos sin andar, ¿no? Teníamos que buscar, cómo pedían permiso ese día, si iban, si no iban, si podían ir con el alia o el riesgo de ganar o no ganar la subasta. Y más eso después, ¿qué pasó? Vino la gente, participó, 3, 4, pidieron el día, somos pocos. Sacamos un campo o una casa o un departamento al 40% del valor. Tremendo negocio. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Empecemos, llegamos la próxima vez, nos quedemos, renuncio a mi trabajo, si acá me llevo, casi, gano 100, 200 mil, 500 mil, 3 millones de pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos en una hora sin arriesgar nada. Esa es la realidad de la subasta presencial. Entonces, ¿qué hizo? Empezaron a ser unos pocos, y esos pocos, después, no, vos no venís, porque somos nosotros pocos los que hacemos eso, y después hacemos la segunda ronda de subastas, entonces nos redistribuimos los bienes. Fíjense, ¿qué pasaría además? El otro gran problema de la subasta es que yo lo comunico a la gente que está cerca. Nosotros tuvimos una subasta, por ejemplo, una persona compró de Tierra de Río Gallegos, de Santa Cruz, compró una subasta en Córdoba. ¿Qué debería haber hecho si lo hacía de manera presencial? Viajar 2.600 kilómetros, 28 horas en auto. Si fuera en avión, ojalá, ya aumentaron los precios, así que no son más 80.000 pesos, es más. Pero si lo hizo por la subasta electrónica, así efectivamente lo hizo, no viajó ni un kilómetro, no gastó un peso y en 3, 4 minutos ganó. En realidad ganó mucho más minutos porque hubo el tiempo de ley y se fue incrementando hasta que terminó siendo el ganador. Cuando nos enteramos que era de Tierra del Fuego, de Río Gallegos, decimos, señor, usted compró una lancha que está en Villa Carlos Paz y es de Tierra del Fuego. ¿Cómo se le vamos a mandar? No se preocupe. Yo tengo un campo en Río Tercero, lo busco y me lo llevo a embalse. Nos voló la cabeza. Nosotros no necesitamos más vendérselo al que está acá al lado. Tenemos toda la Argentina y tenemos todo el mundo, porque hemos tenido compradores de Australia, compradores de España, donde decíamos, ¿qué hace comprando? No, porque mi padre y yo quería comprar un terreno donde siempre pasaba los veranos con mi abuelo. Fíjense el detalle, viven en España y compran en Argentina porque tiene quit. Entonces nosotros los procesos lo validamos. Tenemos más de 61.700 usuarios únicos. Tenemos más que cualquier cancha de fútbol. Fíjense de dónde han comprado. De Río Gallegos, compraron en Córdoba, de Gobernador Gregores, compraron en una subasta Justo de Arac. De San Salvador de Jujuy compraron en una subasta de Concordia. De Buenos Aires compraron en una subasta de Córdoba. De cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país. Bueno, acá se debería desplegar, pero no se desplega. Bueno. ¿Cuál fue el gran hito? Nosotros, cuando yo trabajaba en el juzgado de quiebras, venía y realmente veía el pesar de los fallidos, a ver qué pasaba con sus activos que se lo habían despilfarrado y no tenía chance de recuperarse. Además que era uno de los tantos cientos de miles de problemas que tiene, porque el que está en un juicio como deudor o en una quiebra o en un divorcio, el problema que le sacan el auto es el último de los problemas que tiene. Tiene muchos más problemas familiares, personales y demás. ¿Qué hicimos? Pero, ¿se pasa solo esto? Manejo yo, así no me lo cambio. ¿Qué hicimos? Cubrimos un hito, pero fue increíble el hito.
En el juzgado de Alta Gracia, la deuda era 187.924 pesos. El deudor estaba rebelde, le subastamos un Peugeot 207 por 650.000 pesos. Se canceló toda la deuda, los honorarios del perito, de la guarda, del martillero y demás, y se lo llamó el deudor, que estaba rebelde, que el juzgado le tenía que devolver 462.000 pesos. Eso es justicia. Eso es llevarle a la gente y decirle, el Poder Judicial no solo está haciendo trámites burocráticos, que para el común de la gente es pura burocracia lo que hacemos en los juzgados, sino que además hacemos justicia, porque le subastamos muy bien al valor de mercado. Esa es la plata del valor de martillo, o sea, lo que salió, lo que se distribuyó, y lo hablaron para decirle que le iban a devolver 400.600 pesos. No podía creer. ¿Qué hicimos? En el 2014 empezamos en Córdoba, seguimos en San Luis en el 2018. En el 2020 creamos un portal general de subastas donde todos los poderes judiciales se juntan y se muestran todas las subastas, porque no siempre tenemos subasta en cada uno de los portales. Entonces hacemos una sola gimnasia, un solo esfuerzo de comunicación. Después en el 2021 empezamos con Entre Ríos y en el 2022 con La Pampa, y esperamos que así siguen sumando cada uno de los poderes judiciales que realmente quieran hacer justicia, que realmente quieran devolverle a la gente y venderle bien, hacer bien una buena liquidación de bienes. Fíjense algunos números. Más de 3.000 millones de pesos transaccionamos en el Poder Judicial de Córdoba desde su creación, 149 millones en San Luis. En privadas tenemos muchas municipalidades, hemos tomado algunas. Cosquín le habían donado 80 lotes, se le estaban todos usurpando, decidieron subastarlo, generaron casi 23 millones de pesos y 80 nuevos contribuyentes. Así Jesús María tenía chatarras a mansalva, no puede creer que le estaba por pagar para que saquen esa chatarra de sus galpones, decidieron subastarlo y ganaron 8 millones de pesos. En Entre Ríos, que empezamos en diciembre de 2021, ya hay más de 700 millones de pesos transaccionados, y en La Pampa, que empezamos este año, hay más de 12 millones de pesos transaccionados. El crecimiento que hemos tenido en este año, de diciembre de 2021 a 2022, con todo el problema económico general que tiene Argentina, en el caso de Poder de Entre Ríos, el 353%, las subastas privadas creció un 1000%, y Córdoba un 160%, ajustado por inflación. Le hemos descontado la inflación para ver el crecimiento que hemos tenido. Es impresionante, la pandemia nos ha dado una mano muy grande para reconocer que esto es un método que sirve, que funciona. Todavía tenemos una cuenta muy pendiente, que es que los poderes judiciales, y especialmente los juzgados y los jueces, entiendan lo que es la experiencia de usuario. Entiendan que el que compra el bien no tiene nada que ver ni con la rendición de cuentas del martillero, ni con la publicación posterior de edicto, ni con que quede firme o no el decreto de subasta, o el auto, o el acta. Son dos cosas distintas que todavía estamos trabajando, nos cuesta, pero lo vamos a lograr, que tengan una experiencia de usuario única. Y cuando tenemos una experiencia de usuario buena, sacamos fotos, lo subimos a las redes y todo eso. ¿Cuántos bienes hemos subastado desde que empezamos en Córdoba? 21.340 bienes, 10.000 muebles, 6.700 inmuebles, casi 3.400 vehículos. Somos la mejor agencia de venta de autos donde está todo parado, digamos. Entonces, el agro, 489 transaccionados. Miren, hemos transaccionado más de 4.000 millones de pesos, que eso es de bienes de muy diversas cuentas, y va a muy diversas cuentas sin un problema. No hemos tenido problemas en la gestión de esa plata, que obviamente no es plata nuestra, ¿no? Ahí vamos cerrando. El servicio es SaaS, o sea, ustedes no tienen que hacer nada como poderes judiciales, se conectan, le asignan, y todo esto son las cuestiones de seguridad informática. Si se subasta es gratuito, y acá tenemos el perfecto caso de La Pampa, de Entre Ríos, que han empezado. La Pampa de Entre Ríos pagó un mes, que fue el mes de capacitación, y después no pagó nunca más. La Pampa pagó 3 meses, después no pagó nunca más. Y así, porque a medida que ellos subastan, a nosotros nos sirve que se subaste y ahí nosotros cobramos. No nos interesa ganarle al Poder Judicial. El Poder Judicial no debería pagar nunca un peso, porque nosotros cobramos de los ganadores. Nuestros socios estratégicos son los tribunales, a quienes los premiamos, hacemos los rankings
de los mejores juzgados, le mandamos una torta. Por ejemplo, el juzgado de La Pampa, Adriana Cuarzo, no se la conocen, dice buenos días, le agradecemos el gesto, y así cada uno. El martillero es clave para nosotros, es clave, no lo queremos reemplazar para nada, es el comercial del juez y es nuestra mano, nuestro punto de apoyo en cada uno de los lugares está. Nosotros no podríamos estar en todas las localidades del país, y el martillero sí está en su localidad. Entonces, también los premiamos, le damos, hacemos el ranking de martilleros. A los de Córdoba le mandamos una sobre y a los del resto del país le mandamos por correo argentino una valija agradeciéndoles a los 10 mejores martilleros que han subastado. Para nosotros son claves, fíjense las respuestas de ellos. No estamos en contra de los martilleros, estamos a favor de los martilleros y que ellos cada vez trabajen más, principalmente porque son una auxiliar de justicia. ¿Tiene audio esto? ¿Te cerramos? ¿Tiene, digamos, sonido? Estamos justo, Matías. Ahí estamos. Mi agradecimiento por darnos a los martilleros una herramienta más para el desarrollo de nuestra actividad. Y por supuesto brindar a la gente un medio práctico y seguro para ofrecer a la venta sus bienes. La verdad que muy contento y muy feliz por la plataforma que está funcionando muy bien. Gracias a Dios hemos podido tener varias subastas. Y este sistema que se aplicó acá en San Luis a través de una acordada, un convenio que se firmó con el portal de subastas, ha sido bastante exitoso. Estoy a disposición de ustedes y gracias por colaborar con nosotros. Gracias, Matías. Hola. Ahora cierra el panel Matías Dehesa, de CEDI, y Gonzalo Vicio, de Microsoft. Muy bien, ¿estamos ahí? Hola, hola. Probando, 1, 2, 3. Hola. ¿Me escuchan ahí, no? ¿Sí? ¿Se escucha? Se lo cortaron, me parece. En los conjuntos de... Yo repito. Analítica avanzada para el del Servicio de Justicia. Ok, muy bien. Ahí se escucha, ¿no? Sí. ¿Estamos ahí? No, si no, te voy arrancando para no perder tiempo. Muy bien, anduvo, perfecto. Ven ahí. Bueno, primero me presento, como dijo acá el colega Gonzalo Vicio, especialista de Data and AI de Microsoft. Primero, muchas gracias a Mati y a todo el equipo de PIDE-CEDI. Hoy vamos a charlar un poco sobre datos, un poco lo que mueve a las diferentes industrias, sin importar sea de justicia, oil and gas, finanzas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacemos con los datos? Por ejemplo, esta sala es un cúmulo de datos. Cantidad de gente, video, electricidad, temperatura, tanto interna como externa, un montón de variables que nosotros podemos utilizar para generar algo que ustedes en tecnología van a escuchar mucho, que son productos de datos. Dicen, wow, productos de datos. Que son a veces los resultados de una cierta cantidad de variables que nos permiten hoy en día a nosotros crecer como negocio. Es cierto que estamos en un ambiente de justicia, estamos hablando de abogados, de juicios, jurisprudencia, bueno, información. ¿Qué es lo que me pasa hoy con las compañías? Bueno, Gonzalo, yo tengo esta mina de oro que son los datos. Yo escucho que las compañías cada vez son más data-driven o basadas en datos, por así decirlo, que se toman decisiones en base a esos datos, pero ¿qué puedo hacer con esos datos? Como están viendo acá en el slide, nuestra plataforma inteligente de datos que les permiten a ustedes, con una N cantidad de servicios, hacer cosas. Y con esas cosas, ¿qué decimos? Porque muchas veces decimos, che, tengo una super plataforma, la cloud, bueno, hay cloud afuera, pero bueno, también existe una cloud. Tenemos una gama de servicios, pero ¿qué hago con eso? ¿De qué me sirve a mi negocio, en líneas generales, sin importar si es justicia, oil and gas, finanzas, lo que sea, tener resultados basados en datos? ¿Cómo yo me doy cuenta o tomo una decisión cuando tengo mejores datos? Hoy en día hablamos en el ámbito judicial, tenemos documentos, pero tenemos información. Tenemos información de causa, sabemos las personas, sabemos las edades, ubicaciones, por qué hacen esos juicios, sabemos los jueces por qué toman decisiones. Uy, tengo un caso nuevo, hice analítica. ¿Cómo hago yo para acelerar mi respuesta? Nosotros normalmente decimos time to market, pero para ustedes sería, uy, tengo una analítica basada en todos mis juicios, tengo una cierta cantidad de respuestas, ¿cómo hago yo para acelerar esa respuesta mía? Y no estar reuniéndome, entender un poco también esos jueces o esos jueces que toman decisiones. Uy, che, mira, tuve casos similares y los jueces tomaron estas decisiones. ¿Cómo puedo entender a mi cliente? Porque es cierto que hablamos de mundo judicial, decisiones, pero también uno tiene que entender que es un negocio. ¿Cómo hago para que ese negocio siga creciendo? ¿Qué clase de clientes tengo? Segmentarlo por edades, trabajos, clase de conflictos que tienen. ¿Es por un conflicto civil, penal? Y entender un poco más mi negocio.
En ese qué hacer hoy en día tenemos diferentes alternativas. Hablamos de analítica, como para entender qué fue lo que pasó. También podemos hablar un poco de lo que es Machine Learning y decir, bueno, ¿cómo hago yo para prevenir lo que va a pasar? Y estar atento y tener más información para yo tomar una buena decisión. ¿Cómo sé cuando un competidor toma un camino y yo de forma rápida con datos puedo tomar una decisión mejor para no quedarme atrás? Bueno, son diferentes caminos en los cuales tenemos hoy en día para nosotros decidir, obviamente con nuestra plataforma, con nuestro servicio. Acá los colegas hablaban un poco de almacenamiento, hablaban de análisis de video, cómo hago yo para contar gente de nuevo, y también cómo hago, digamos, en cierto punto para, que acá voy a darle el pase a mi colega, digitalizar documentos. Hoy en día ustedes digitalizan muchísimos documentos, de nuevo, en esos documentos ustedes pueden agregar inteligencia, pueden, digamos, determinar ciertas frases claves, como les dije recién, nombre, apellido, dirección, edad, causa por, digamos, por la cual abrió esa causa justamente, y un sinfín de información que muchas compañías hoy en día dicen, che, tengo una mina de datos, ¿qué hago? Hay compañías que no lo hacen y dicen, che, mira, la verdad que no me importa, y hay muchas otras compañías que sí, sin importar la vertical. Así que nada, Mati, todo tuyo. ¿Para qué creo que hablé? Ahí. Buenísimo. Gracias, Gonza. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Matías, especialista también en Data NIA, trabajo con Microsoft y para Pi y el grupo SEDI. Nosotros lo que hacemos básicamente es analítica para diferentes industrias, particularmente también tenemos una linda experiencia con todo lo que es gobierno y también con el Poder Judicial puntualmente de Córdoba, que somos de allá. Todo lo que es analítica básicamente cubre un espectro bastante amplio de soluciones. Habrán escuchado hablar de lo que es el mundo de BI, habrán escuchado hablar de soluciones de inteligencia artificial. Hoy se está hablando mucho de lo que es data governance, o sea, cómo yo englobo todo esto, todo lo que es la analítica, en una solución gobernada que me permita asegurarme que la información la tiene quien corresponda que la tenga y que sea accesible y que, por supuesto, no haya problemas incluso de seguridad. Pero también, cuando hablamos de inteligencia artificial, en todo lo que es la parte judicial particularmente, tenemos desafíos de datos no estructurados, que pueden ser textos que son escritos a mano puntualmente, como podrían ser fallos y demás. Podríamos hablar también de imágenes y videos, de diferentes escenarios en los que esa información se recolecta. Y todo eso necesitamos analizarlo. Si queremos enriquecer la información con la que trabajamos, tenemos que analizarlo. Y en base a eso, después tomar decisiones un poquito más robustas. Es por eso que nos apoyamos ahí mucho en tecnologías Microsoft para llegar a esos objetivos de negocio, ya sea porque por una indexación o por una búsqueda particular o por la clasificación de documentos, pero basados en servicios que ya existen, que son fáciles de trabajar y que quizás con un desarrollo no tan complejo nos permite en 2-3 meses abordar una solución o un escenario. Es por eso que ahora les voy a mostrar 3 escenarios concretos, ¿bien? Pero como disparador para que ustedes se imaginen lo que se puede llegar a hacer si nos apoyamos en tecnologías Microsoft para después idear juntos, ¿bien? Bien desde el lado, no solamente desde el lado de producto, que les voy a mostrar dos productos, sino también desde el lado de servicios, ¿bien? Un escenario que nos tocó trabajar hace ya 2 o 3 años y que lo hemos repetido varias veces es el de clasificación de documentos. Tenemos toneladas de documentos en el sistema judicial. Y nos pasaba que teníamos, en este caso, títulos y demandas, en la cual la clasificación por sistema de ese documento no se correspondía con el contenido del documento en sí. Es decir, yo digo, esto es un título, pero en realidad cuando lo abro no es un título. ¿Bien? O en el mismo caso con una demanda. Entonces, aplicando en este caso una parte de los servicios cognitivos que nos permiten interpretar el contenido, tomar todo esto con OCR y después algunos entrenamientos de Machine Learning, podemos decir, este contenido se corresponde a un título, independientemente de lo que después me diga la metadata, e ir corrigiendo todo nuestro pasado para ir enriqueciendo mejor mis datos. También marcar escenarios en donde, por ejemplo, hay errores en el contenido en sí. Es decir, hay cosas que no se corresponden entre sí. Ante un patrón común de títulos, por ejemplo, tengo un título que puntualmente no corresponde con ese patrón o tiene contenido que puede estar mezclado, ¿bien?, con otro tipo de contenido. Ese escenario de clasificación, la verdad que funciona, nos funciona muy bien
Y ahí es donde les abro también a otros escenarios que pues, se les puedan ocurrir de este estilo, ¿no? En donde tengamos diferentes documentos y digamos, bueno, ¿cómo automáticamente me clasifico? ¿Esto va a funcionar solo? Y generalmente no, siempre va a haber un input manual en algún punto para un punto de control hasta que nos aseguremos de que nuestra inteligencia artificial, en este caso, y nuestros servicios, funcionan con un nivel de predictibilidad bastante adecuado. Pero llegado ese momento, la verdad que nos achica mucho el tiempo operativo de trabajo de la gente para, por supuesto, enfocarnos en cositas más importantes que ir clasificando a mano. ¿Bien? Después de la clasificación, que es uno de los casos, podríamos también hablar de la indexación. Tenemos varios casos también en Centroamérica con bases de jurisprudencia, con textos, fallos y demás tipos de documentos que necesitamos accesarlos de manera segura y también enriquecer toda la información allí contenida en los documentos para que cuando yo busco algún contenido en particular, obtengo lo que quiero. O sea, todos estamos acostumbrados al Google, ¿ven? Yo busco algo en Google y mágicamente de alguna forma me devuelve el contenido que yo espero, ¿ven? Acá sería lo mismo. Yo, si busco en mis bases de datos y busco por un nombre de una persona o por un nombre de un juez o de incluso un abogado, espero ver todo el contenido relacionado. No solo documentos, videos, audios, cualquier cosa que me relacione con eso que estoy buscando y que me devuelva lo que necesito. Después yo termino de pulir esa búsqueda, probablemente decir, ah, sí, este documento era, o está en este lugar, entonces busco el contenido relacionado a eso y termino de acceder a la información que necesito. Eso es un buscador inteligente. ¿Que lo tenemos en Google? Sí, lo tenemos en Google. Bueno, ¿cómo lo traslado a mi empresa o mi organismo? ¿Bien? Eso Z-Searches es un producto que hoy ya tiene 5 años en el mercado. Trabaja, por supuesto, apoyado en todo lo que es Azure. Trabaja con todos los servicios cognitivos y van a poder indexar, como les dije, documentos, textos, videos, un buscador, acceden y tienen. Por supuesto, todo esto de manera segura. Aquí vemos un poquito su funcionamiento. Esto, en primera instancia, en un caso concreto, lo trabajamos con el Poder Judicial de Córdoba hace ya 5 años aproximadamente, y hoy en día lo tienen activo, pero también tenemos muchos escenarios en la zona del Caribe que trabajamos por aquel lado, que curiosamente son exactamente iguales, ¿no? Porque algo que tiene a favor es que toda la parte judicial en el resto de Latinoamérica también es parecido, ¿no? Bien. Ahora bien, les planteé 2 escenarios. Uno de clasificación, podríamos decir, ahí se aplica toda tecnología de inteligencia artificial, OCR y demás, para entender documentos y bases no estructuradas. El otro escenario ya fue orientado a la búsqueda, un poquito más allá, sacando toda esa información, enriqueciendo todo mi contenido inicial, para que cuando lo intento acceder sea más efectivo. El tercer escenario que les quiero hablar es el clásico de analítica descriptiva. Conocerán Power BI, que es la herramienta por excelencia de Microsoft para hacer informes, ¿bien? Y si yo quiero generar un informe hoy en día, si no tengo Power BI, lo hago en Excel, lo cual sería un problemita, pero también es de Microsoft. Y la verdad que hay un millón de informes y tipos de trabajos que podamos hacer desde el lado descriptivo. Cuando yo hablo de descriptivo sería ver lo que pasó. O sea, si yo tengo, puede ser un número, puede ser un indicador, cualquier tipo de gráfico que me muestre mi pasado. ¿Bien? Eso es lo que voy a intentar plasmar en Power BI. Ahora, yo, a su vez, una vez que ya tengo mi informe, lo tengo que poder compartir, lo tengo que compartir de manera segura, con quien corresponda, con la persona que corresponda. Además, tiene que ser fácil de mantener, tiene que ser visualmente lindo, porque si no, ya sabemos que nadie lo usa. Fácil de usar, que esté accesible desde el teléfono. O sea, son un montón de variables que Power BI de por sí responde. Pero eso lo vamos a sumar a un escenario un poquito más. ¿Qué pasa cuando yo quiero compartir ese informe que tengo en Power BI, pero con alguien que no es particularmente mi compañero de trabajo? Puede ser otro organismo, ¿bien? Que no está dentro de lo que sería, ya me pongo un poquito más técnico, dentro de mi mismo AD,
Bien, Active Directory no tiene mi mismo tipo de cuenta, pero lo necesito compartir propio por la dinámica de trabajo que tenemos. Y ahí viene un problema de seguridad bastante importante. Si yo le mando un Excel con cierta información resumida, o le digo, genero un link y te doy un link público con información que es propia del sistema judicial, tenemos un problema de seguridad y bastante importante, porque cualquiera que accede a eso puede hacer lo que quiera, ¿bien? Y no necesariamente se correspondía o tendría que pasar de esa manera. Pivi es un producto que ideamos para solucionar este problema. Que podamos compartir todos los informes que tenemos, particularmente en Power BI, con otras entidades que necesiten compartir, a las cuales necesiten compartir esa información. Pueden ser entidades públicas o entidades privadas, pero esa información que se va a compartir se va a hacer de manera segura, con un login, ya sea con Gmail, con Microsoft o con cuentas de AD, basados en la tecnología de Power BI, o sea que van a seguir teniendo la misma flexibilidad, pero no van a tener una brecha de seguridad al compartir información a otro organismo. ¿Bien? Y eso es bastante importante en todo lo que es la gestión pública. De un ministerio a otro, y el hecho de decir, bueno, yo estoy generando mi información, o esta analítica, o este resultado con este reporte, y decir, bueno, yo como ministerio puedo nutrir a otros ministerios con mi información. Y de esta forma va a ser fácil no solamente construirlo, sino que también compartirlo. Entonces, seguro y privado, reportes siempre en un solo lugar, voy a tener mi plataforma que va a ser Power BI, voy a publicar mis informes ahí, los voy a consumir internamente, pero también terceros a través de Pivi van a poder acceder a la información y siempre mantener esa seguridad como primer eje. Por supuesto va a ser fácil de gestionar y es bastante sencillo visualmente. Ahora no me voy a gastar tiempo a mostrárselos, pero es bastante sencillo para entender para cualquier usuario que no sea del mundo de tecnología y demás. Ingresa, ve la información que le corresponde y finalizamos. Esos son los 3 escenarios que les quería mostrar: clasificación de documentos, indexación de documentos y visualización de información de manera segura. Muchas gracias. Gracias chicos. Damos por finalizado así este panel de nuevas tecnologías.